¿Qué pasa cuando un hombre intenta humillar a su exesposa en el evento más público del año? Ricardo Esteves pensó que lo tenía todo. Una mujer más joven a su lado y su aburrida exesposa, Rosaura, firmemente en el pasado. Hizo alarde de su nueva vida en la deslumbrante gala del St. Regis, esperando que todos lo admiraran. Pero cometió un error crucial. Nunca imaginó que la mujer que había despreciado resurgiría de las cenizas de su matrimonio, no como una víctima, sino como un fénix. Prepárese para una historia de traición, venganza y una transformación tan impresionante que detuvo a toda la ciudad en seco. Y el baile de la arrogancia, el salón de cristal del St. Regis, era una galaxia en sí mismo. Un universo donde el dinero y el poder orbitaban en una danza vertiginosa y deslumbrante. Arañas de cristal, como cascadas congeladas, goteaban luz sobre la élite de la ciudad. El aire, denso con el aroma de perfumes caros y ambiciones aún más caras, zumbaba con el murmullo de conversaciones que podían lanzar compañías o poner fin a carreras. Esta noche era la gala anual de la Fundación Infantil, la cúspide indiscutible del calendario social. Un evento donde ser visto era tan crucial como respirar, y nadie entendía esto mejor que Ricardo Esteves. Ricardo, con su cabello entrecano impecablemente peinado y su esmoquín hecho a medida, examinaba la sala con el aire de propiedad de un rey que inspecciona su corte. Su mano descansaba posesivamente en la espalda baja de una mujer mucho más joven. Esta era Ámbar Colina. La prensa la llamaba su compañera. Ricardo prefería considerarla su mejora. Con su vestido rojo fuego ceñido a una figura quirúrgicamente perfecta y su risa fuerte y un poco demasiado brillante, Ámbar era un trofeo vivo. Ella era todo lo que su exesposa, Rosaura, no era. ¿No es divino, Ricky?, gorjeó Ámbar, apretándole el brazo, al divisar a una congresista al otro lado de la sala. Absolutamente todo el mundo está aquí. Siempre lo están, replicó Ricardo, su tono teñido con la arrogancia casual de un hombre al que nunca se le había negado nada. Dio un sorbo a su champán, escaneando, evaluando, catalogando con sus ojos. Estaba haciendo networking, incluso en la quietud. Cada apretón de manos era una inversión. Cada sonrisa, una transacción. Esta gala no era solo una fiesta, era un coto de caza. Su mirada se posó en Jonathan Valdés, un inversor potencial para su último fondo de capital de riesgo. «Discúlpame un momento, querida», murmuró a Ámbar, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El trabajo llama. El trabajo llama». Ámbar hizo un bonito puchero. «No tardes mucho. Me siento tan desnuda sin ti». La réplica de Ricardo fue una mueca fina. «Nunca estás desnuda, cariño. No con ese collar puesto». Señaló la cascada de diamantes que rodeaba su garganta, una pieza que alguna vez fue una reliquia familiar de los Esteves, una que él había pedido específicamente a Rosaura que devolviera durante su agrio divorcio. Verla en Ámbar era una pequeña victoria privada que aún le proporcionaba una pizca de satisfacción. Mientras se movía entre la multitud, un tiburón humano abriendo las aguas, no pudo evitar sentir una oleada de triunfo. La vida era buena, mejor que buena. Se había deshecho de 15 años de un matrimonio aburrido y predecible, y había emergido más esbelto, más agudo, renacido. Rosaura, con su inteligencia tranquila, su estilo clásico pero sobrio, su preferencia por una biblioteca en lugar de los focos, se había convertido en un ancla. Él era un pura sangre, razonó, y había estado encadenado a un caballo de tiro.
Recordó su última discusión antes de la separación final. La había llamado simple. Simplemente eres simple, Rosa, había dicho, las palabras saliendo con una crueldad casual que había perfeccionado con los años. No tienes chispa ni ambición. Mírate. Estás contenta con solo ser. Esperaba lágrimas, o una pelea, algo. En cambio, ella lo había mirado con una extraña serenidad, de ojos claros, que él encontró desconcertante. Tienes razón, Ricardo, había dicho ella en voz baja. Estoy contenta con ser. Simplemente ya no estoy contenta con ser contigo. El recuerdo aún le picaba, no con culpa, sino con irritación. Fue su falta de reacción dramática lo que le molestó. Era como si ella ya lo hubiera dejado mucho antes de que él saliera por la puerta. Su divorcio se había finalizado hace 6 meses. Él había sido generoso, por supuesto, o al menos sus abogados lo habían enmarcado así. Le dio la casa suburbana y una cómoda pensión alimenticia. ¿Qué más podría querer? Tenía casi 40 años, un fantasma en el mundo social que nunca había abrazado de verdad. Su vida, se imaginó, se había encogido, colapsando en una existencia tranquila y beige de clubs de lectura y jardinería. El pensamiento era vagamente reconfortante. «Ricardo, qué gusto verte». Jonathan Valdés lo saludó con una palmada cordial en el hombro. Valdés era de dinero antiguo, un hombre cuyo respeto Ricardo anhelaba. «Jonathan, te ves bien. El mercado debe estar de acuerdo contigo». Intercambiaron las cortesías practicadas de su clase. Su conversación, una danza cuidadosamente coreografiada de sutiles alardes y preguntas inquisitivas. Ricardo estaba en su elemento. Era encantador, ingenioso, mencionando los nombres correctos, riendo con los chistes correctos. Ámbar se había reunido con él, aferrándose a su brazo, desempeñando su papel como el hermoso y adorador accesorio. «Y esta debe ser la encantadora Ámbar», dijo Valdés, sus ojos dándole un rápido, casi imperceptible vistazo. «Qué gusto conocerlo por fin», Ámbar balbuceó. «He oído hablar tanto de usted. Ricky siempre está hablando de su increíble perspicacia para los negocios». Ricardo se encogió internamente ante el Ricky. Sonaba tan juvenil. Rosaura siempre lo había llamado Ricardo. «Bueno, ciertamente has conseguido uno bueno», dijo Valdés, volviéndose hacia Ricardo, con un indicio de algo indescifrable en su expresión. «Aunque debo decir que siempre aprecié mucho a Rosaura. Una mujer con clase. Esa mujer. ¿Cómo le va?» La pregunta fue una mina terrestre. Ricardo forzó una sonrisa despreocupada. «¿Rosaura?» «Oh, está bien, le va bien. Ya sabes, feliz con la vida simple». Hizo un vago gesto con la mano, como si describiera una criatura pequeña y poco interesante. «Dudo que este tipo de cosas sea su ambiente ya». «Una pena», dijo Valdés, su mirada desviándose hacia la gran entrada del salón de baile. Tenía una de las mentes más agudas que he encontrado. Sus ideas en la junta del museo eran invaluables. Ricardo sintió un conocido destello de resentimiento. La gente siempre había dicho eso de Rosaura. Habían elogiado su inteligencia, su gracia, su tranquila dignidad. Él lo había visto como un reflejo de él, un testimonio de su buen gusto. Pero con el tiempo, había comenzado a sentirse como una competencia que estaba perdiendo. Ella tenía una luz propia, y él había querido ser el único sol en su universo. «Bueno, ahora está concentrada en otras cosas», dijo despectivamente, ansioso por cambiar de tema. «Ahora, sobre ese nuevo fondo tecnológico». Pero Valdés no estaba escuchando. Su atención, junto con la de varios otros cerca, estaba fija en las puertas macizas y ornamentadas del salón de baile. Un silencio comenzaba a caer,
una onda de quietud extendiéndose desde la entrada, mientras las cabezas comenzaban a girar. Ricardo siguió su mirada, molesto por la interrupción. La llegada de un recién llegado, por muy importante que fuera, rara vez causaba este tipo de revuelo. Un político, tal vez, un miembro de la realeza visitante. La multitud cerca de la entrada se abrió lentamente como el mar rojo, y a través de la brecha emergió una figura. Por un momento, el cerebro de Ricardo se negó a procesar lo que sus ojos estaban viendo. Era una mujer, pero esa era una palabra demasiado simple. Era una visión, un espectro de imposible elegancia, deslizándose en la sala. Llevaba un vestido del color de la medianoche, una franja de seda azul profundo que parecía beber la luz. Estaba cortado con una audaz simplicidad que gritaba couture, ciñéndose a curvas que él no sabía que existían, y acumulándose a sus pies como sombra líquida. Un único y asombroso collar de diamantes, mucho más espectacular que el que llevaba Ámbar, descansaba contra su clavícula. Su cabello, que solía llevar en un corte sensato hasta los hombros, estaba recogido en un moño complejo, pero de aspecto natural, revelando la elegante línea de su cuello. Pero fue su rostro lo que hizo que el aire abandonara los pulmones de Ricardo. El rostro era familiar, pero la expresión no. La mujer tranquila, casi tímida, de la que se había divorciado, había desaparecido. En su lugar había una mujer de confianza suprema e inquebrantable. Su maquillaje era sutil, pero transformador, enfatizando pómulos altos que había olvidado que tenía, y ojos que ahora parecían contener un universo de secretos. Y estaba sonriendo. No la sonrisa suave y complaciente que él recordaba, sino una sonrisa pequeña y conocedora de una mujer que sabía su propio valor. Ámbar, sintiendo el cambio en la atmósfera de la sala, susurró: ¿Quién es esa? Parece una estrella de cine. Ricardo no pudo responder. No podía respirar. Su copa de champán se sentía imposiblemente pesada en su mano, repentinamente sin nervios. La sala, con sus cientos de poderosos invitados, sus candelabros en cascada y su zumbido de importancia, pareció desvanecerse en el fondo. Solo existía el vestido azul medianoche, porque él sabía quién era. Mientras daba otro paso hacia la sala, un jadeo colectivo pareció seguirla. La gente no solo estaba mirando, estaba fijándose. Los susurros estallaron, extendiéndose por el salón de baile como un reguero de pólvora. «¡Es esa! ¡Dios mío, no puede ser! ¡Rosaura Esteves!». Y mientras el nombre, su nombre, resonaba en el silencio, Ricardo Esteves sintió un escalofrío de pavor recorrer su columna vertebral. Esta no era la exesposa simple y llana que había relegado a los suburbios de su memoria. Esta era una extraña, una diosa, un ajuste de cuentas. Esta era Rosaura, y acababa de regresar a su vida. Dues, la dama del azul medianoche. La dama del azul medianoche. Rosaura sintió el peso de sus miradas como un toque físico, 1000 manos invisibles rozando su piel. Hace 6 meses, la habría enviado a correr hacia la salida más cercana, su corazón latiendo contra sus costillas como un pájaro atrapado. Esta noche, ella lo dio la bienvenida. Lo absorbió. Era combustible. Había ensayado este momento en su mente durante semanas, repitiéndolo una y otra vez, hasta que el miedo se había desgastado, hasta convertirse en una piedra lisa y dura de resolución en sus entrañas. El paseo desde el coche hasta la entrada del salón de baile había sido el más largo de su vida. Sus manos, enfundadas en largos guantes de seda,
habían temblado ligeramente al dar su nombre en la recepción. Los ojos de la mujer se habían abierto con reconocimiento, el primer pequeño temblor del terremoto que estaba a punto de causar. Ahora, de pie en el precipicio de su antigua vida, hizo una pausa, una vacilación deliberada y calculada. Ella dejó que miraran, dejó que bebieran la transformación. La Rosaura que recordaban era una mujer que había perfeccionado el arte de ser discreta, de mezclarse con el papel tapiz de su propia vida. Había usado colores apagados, tacones sensatos y una expresión de reserva educada. Había sido la señora Ricardo Esteves, un papel, no una persona. La mujer que estaba ante ellos ahora era una obra maestra de desafío. El vestido azul medianoche, una creación personalizada de un joven y atrevido diseñador, era una declaración. Era audaz, elegante e innegablemente sensual. La raja que subía por el costado, invisible cuando estaba quieta, destellaba un vistazo tentador de una pierna tonificada mientras se movía. El collar de diamantes, la cascada de luz estelar, era prestado de un joyero de alta gama, un amigo de un amigo. No era una reliquia familiar transmitida por un hombre. Era una corona temporal que había elegido para sí misma. Su transformación era más que solo ropa y joyas. Estaba en su postura, la rectitud de su columna, el ajuste seguro de sus hombros. Estaba en la inclinación de su cabeza, la mirada tranquila y abarcadora con la que inspeccionaba la sala. Los meses desde el divorcio habían sido un período de reconstrucción intensa, dolorosa y, en última instancia, liberadora. Había contratado a un entrenador personal, no para complacer a un hombre, sino para sentirse fuerte en su propio cuerpo. Había trabajado con un estilista, no para encajar, sino para descubrir lo que la hacía sentirse hermosa. Había pasado horas en terapia, excavando a la mujer que había enterrado bajo 15 años de despidos casuales y sutiles menosprecios de Ricardo. Lo vio entonces, al otro lado del mar de rostros congelados. Estaba de pie junto a la pelirroja, la que había visto en fotos de paparazzi. La mujer parecía una imitación barata del glamour que Rosaura estaba irradiando ahora sin esfuerzo. Pero fue el rostro de Ricardo en lo que se centró. La conmoción con la mandíbula caída, el destello de incredulidad luchando contra la furia fría y dura en sus ojos, fue más satisfactorio de lo que se había atrevido a imaginar. Una sonrisa lenta tocó los labios de Rosaura, una genuina esta vez. Dio su primer paso hacia el salón de baile, y el hechizo se rompió. Los susurros estallaron en un rugido. «¡Rosaura Esteves! ¡No lo creo! ¿Qué se ha hecho? ¡Se ve increíble! Ricardo debe estar ahogándose en su champán». El último comentario provino de Beatriz Fuente, la columnista de chismes más importante de la ciudad, sus ojos brillando con deleite profesional. Esto ya no era solo un evento social, era una historia. Rosaura se deslizó entre la multitud, una sonrisa serena fija en su rostro. La gente que había conocido durante años se acercó a ella con una deferencia recién descubierta. Las mujeres que alguna vez la compadecieron ahora la miraban con una mezcla de asombro y envidia. Los hombres que apenas la habían notado antes ahora tropezaban para llamar su atención. «Rosaura, cariño, te ves absolutamente impresionante», balbuceó una mujer cuyo nombre se le escapaba. «Gracias, Carol», dijo Rosaura, su voz suave y uniforme. Se había asegurado de recordar los nombres de aquellos que habían sido amables con ella y de olvidar a propósito a aquellos que habían seguido el ejemplo de Ricardo al despedirla. Se dirigía al bar,
cuando un hombre se interpuso en su camino, bloqueándola. Era alto, con un rostro atractivo y tosco que destacaba entre los hombres blandos y mimados del círculo de Ricardo. Tenía ojos oscuros e inteligentes, que contenían un toque de diversión. «Me disculpo por ser tan directo», dijo, su voz un barítono bajo y agradable, «pero tengo que decir que su entrada fue lo más convincente que he visto en todo el año. Mi nombre es Julián Cruz». Rosaura reconoció el nombre de inmediato. Julián Cruz era un hombre hecho a sí mismo, un multimillonario de la tecnología que tenía fama de ser brillante, recluido y completamente desinteresado en los juegos sociales de la ciudad. Rara vez asistía a estos eventos. «Rosaura Esteves», respondió, extendiendo su mano enguantada. Él la tomó, su agarre cálido y firme. No se inclinó sobre ella al estilo europeo extravagante que algunos hombres afectaban. Simplemente la sostuvo por un momento, sus ojos nunca abandonando los de ella. «Sé quién es usted, señora Esteves. ¿O es señorita Esteves ahora?» «Señorita Esteves», confirmó ella, un destello de placer recorriéndola ante la simple afirmación. «Y por favor, llámeme Rosaura». «Rosaura», repitió como si probara el nombre. «Le sienta bien, mucho mejor que los susurros que he estado escuchando». «¿Y cuáles son esos susurros, señor Cruz?» «Que usted era un fantasma». Parece que los informes de su fallecimiento fueron muy exagerados. Su sonrisa era cálida y genuina, y por primera vez esa noche, Rosaura se sintió verdaderamente relajada. Al otro lado de la sala, Ricardo observaba este intercambio con una creciente sensación de rabia. ¿Quién diablos era ese hombre hablando con su Rosaura? «Ya no es tuya», le recordó una vocecita desagradable en su cabeza. Pero el instinto posesivo estaba profundamente arraigado. Vio la forma en que el hombre la estaba mirando, la forma en que ella le estaba sonriendo. Era una especie de relación fácil e íntima que él y Rosaura no habían compartido en años. «Ricky, ¿con quién está hablando?» La voz de Ámbar era estridente, cortando su neblina teñida de rojo. «¿Y por qué la está mirando todo el mundo? Es solo tu exesposa aburrida. Se puso un vestido nuevo. ¿Y qué?» «Cállate, Ámbar», espetó Ricardo, su voz un siseo bajo. Ámbar retrocedió, sus ojos llenándose de lágrimas. «No me hables así». Pero Ricardo ya no le prestaba atención. Estaba observando a Rosaura y Julián Cruz. Observó cómo Julián se reía, un sonido profundo y genuino que parecía atraer a Rosaura. Observó cómo Julián señalaba el bar y le ofrecía su brazo. Y observó cómo Rosaura lo tomaba, sus dedos enguantados descansando sobre su antebrazo mientras se alejaban juntos, el centro de su propio universo, en medio de la abarrotada sala. La visión fue un golpe físico. Había creado esta narrativa en su cabeza, una historia donde él era el vencedor, el que había escapado de una vida aburrida por una más brillante y emocionante. Se suponía que Rosaura era la figura trágica, la esposa olvidada, desvaneciéndose en la oscuridad. Pero la mujer del vestido azul medianoche no era trágica, era triunfante. Y su triunfo, se dio cuenta con una punzada nauseabunda, era su humillación. «Ricardo, no puedo creer que sea ella», dijo Jonathan Valdés, reapareciendo a su lado. No estaba mirando a Ricardo. Sus ojos estaban fijos en Rosaura. «Dios mío, es magnífica». La palabra se cernió en el aire entre ellos, un juicio y un veredicto. Magnífica. Era la última palabra en el mundo que Ricardo Esteves quería oír usada para describir a la mujer que había tirado. La gala, que había comenzado como su vuelta de la victoria, se estaba convirtiendo rápidamente en su infierno personal, y la noche, sospechaba, estaba lejos de terminar.
La conversación con Julián Cruz fue como un trago de agua fresca después de una década en el desierto. No habló del pasado, no hizo preguntas indiscretas, no la trató como un espectáculo. Habló de arte, de un viaje reciente a Kioto, de lo ridículo de los canapés. Era divertido, autocrítico y escuchaba, verdaderamente escuchaba, cuando ella hablaba. Entonces, ¿cuál es tu historia, Rosaura Esteves?, preguntó mientras encontraban un rincón más tranquilo cerca de la terraza, lejos del aglomeramiento principal. Y no me refiero a la que todos en esta sala están escribiendo en sus cabezas. Rosaura tomó un sorbo del champán que él había conseguido para ella. Sabía a victoria. «Soy una mujer que decidió leer un libro diferente», dijo simplemente. Los ojos de Julián se arrugaron en las esquinas. «Me gusta eso. La mayoría de la gente aquí sigue releyendo la misma página. Entonces, ¿eres editora? ¿Una publicista?» «No», sonrió ella. «Solo una conocedora de nuevos capítulos». La confianza se sentía extraña y estimulante en su lengua. Hace 6 meses, habría murmurado algo sobre ser madre y exmiembro de la Junta. Esta noche, ella era la protagonista. Su risa fácil y su química palpable no pasaron desapercibidas. Beatriz Fuente estaba garabateando furiosamente en su bloc de notas. Ámbar estaba disparando dagas desde el otro lado de la sala. Su rostro una máscara de furiosa incredulidad, pero la mirada más intensa provenía de Ricardo. Los estaba observando con un enfoque ardiente, como un láser, sus nudillos blancos mientras agarraba su copa. No podía soportarlo. Tenía que reafirmar el control. Tenía que volver a meterla en su caja. 3. El duelo de la subasta, disculpándose de una Ámbar ahora sollozante. Cruzó el salón de baile, su camino despejándose ante él, mientras la gente percibía la inminente confrontación. Llegó a Rosaura y Julián, justo cuando Julián estaba contando un desastroso viaje en velero. «Rosaura», dijo Ricardo, su voz tensa. Ignoró deliberadamente a Julián, como si fuera un mueble. «Necesito hablar contigo». Rosaura se giró hacia él lentamente, su expresión de educada indagación, como si se dirigiera a un extraño que había pedido direcciones. «Ricardo, lo siento, estoy en medio de una conversación. El despido, tan fresco y público, lo aturdió. Solo tomará un momento, es importante». «Estoy segura de que lo es», replicó ella, su voz aún irritantemente tranquila. «Pero como puedes ver, estoy ocupada». Luego le dio la espalda, un gesto tan definitivo y despectivo que fue como una bofetada. Ella sonrió brillantemente a Julián. «Estaba diciendo algo sobre una gaviota y su sombrero, Julián». Para su crédito, Julián retomó el hilo de su historia sin perder el ritmo, aunque sus ojos bailaban con diversión. El mensaje era claro. Ricardo Esteves no tenía poder aquí. La humillación ardió en las entrañas de Ricardo, caliente y ácida. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención, el que infundía respeto. Ser despedido tan casualmente por ella frente a un hombre como Julián Cruz era intolerable. Se quedó allí por un momento, tambaleándose antes de retirarse en una neblina de furia. Su retirada lo llevó directamente al camino de una furiosa Ámbar. «¿Qué fue eso?», siseó ella, su voz temblando con una mezcla de ira y vergüenza. «Simplemente te dio la espalda. ¿Vas a dejar que se salga con la suya? ¿Y quién es ese hombre con el que está?» «No importa quién sea», gruñó Ricardo, agarrándole el brazo con demasiada fuerza. «Es un patético intento de ponerme celoso. Es tan transparente». «¿Celoso?», Ámbar se rió, un sonido estridente y feo. «Te está haciendo quedar como un tonto, Ricky. Todo el mundo está hablando de ello. Se están riendo de ti, de nosotros». La acusación tocó un nervio sensible. «No seas ridícula. Nadie se está riendo de mí». Pero al mirar a su alrededor, vio que ella tenía razón.
Los susurros no habían cesado. Habían cambiado de tono. La conmoción había dado paso a la diversión, a un schadenfreude que era palpable. Vio sonrisas en los rostros de sus rivales, miradas de lástima de sus aliados. Él, Ricardo Esteves, el amo del universo, se había convertido en el hazmerreír en su propia coronación. La raíz de todo esto, sabía, era Rosaura. Todo este fiasco era su culpa. Esta calculada exhibición teatral fue diseñada con un solo propósito: humillarlo. La subasta benéfica era la pieza central de la gala, una actuación de alto riesgo donde se alardeaba de fortunas y se ponían a prueba los egos, todo bajo el disfraz de la filantropía. El subastador tomó el escenario y un silencio cayó sobre la sala. Ricardo, que siempre había dominado estos eventos con su estilo de puja agresivo, sintió un renovado sentido de propósito. Esta era su arena. Podía recuperar su poder aquí. Los primeros artículos se vendieron por sumas astronómicas predecibles. Ricardo se aseguró de ganar un artículo particularmente codiciado, una cena privada con un chef famoso, pujando mucho más de lo que valía solo para demostrar que podía. Lanzó una mirada triunfal hacia Rosaura, pero ella ni siquiera lo estaba mirando. Estaba en una conversación tranquila e intensa con Julián Cruz, ambos hojeando ocasionalmente el catálogo de la subasta. Entonces se anunció el último artículo Premier. Era un impresionante cuadro abstracto de un célebre artista contemporáneo, una pieza que había sido la comidilla del mundo del arte. «Comenzaremos la puja por Fénix ascendente en 100,000 $, anunció el subastador. Se levantó una paleta de inmediato. La de Julián Cruz. «At $200,000, dijo, su voz tranquila y clara. La cabeza de Ricardo se giró hacia él. No esperaba que Cruz estuviera interesado. Ricardo se veía a sí mismo como un mecenas de las artes. Cruz era un tipo de tecnología, todo circuitos y código. Otro postor. Subió el precio. Luego otro. La puja subió rápidamente. Un intercambio vertiginoso entre un puñado de los coleccionistas más ricos de la ciudad. Ricardo se mantuvo en silencio, observando, esperando su momento para atacar. Dejaría que se cansaran, luego irrumpiría al final y se llevaría el premio. Era su movimiento característico. La puja alcanzó 40,000 y la sala se quedó en silencio. Parecía estancada entre dos postores decididos. «Por Evans a la una», comenzó el subastador. Ricardo levantó su paleta. $500,000, declaró, su voz resonando por el salón de baile. Una oleada de aprecio recorrió la multitud. Este era el Ricardo Esteves que conocían. Uno de los otros postores se retiró. El otro dudó. Luego negó con la cabeza. $500,000 a la una, a las dos. El subastador miró a Julián, que no se había movido desde su puja inicial. Julián simplemente sonrió y negó ligeramente con la cabeza. La victoria se apoderó de Ricardo. Había ganado. Había demostrado su dominio. Miró a Rosaura, una sonrisa petulante y victoriosa en su rostro, y entonces se levantó una nueva paleta. Una paleta sostenida por una mano, con un largo guante azul medianoche. $600,000, dijo Rosaura. Su voz no era fuerte, pero con una autoridad que cortó el silencio como un diamante. Toda la sala pareció contener la respiración colectivamente. Todos los ojos se giraron de Ricardo a Rosaura y viceversa. Esto ya no era una subasta, era un duelo. Ricardo estaba atónito. ¿Qué estaba haciendo ella? No podía permitirse esto. Su pensión alimenticia era generosa, pero no era comprar una obra de arte importante por capricho generosa. Esto era una bravuconada, un farol. Estaba tratando de subir el precio para hacerlo pagar más. La rabia,
pura y sin diluir, lo inundó. No permitiría que jugaran con él. Levantó su paleta de nuevo, su mano temblando ligeramente. $700,000. Rosaura ni siquiera parpadeó. $800,000. Ámbar le estaba tirando de la manga, con los ojos muy abiertos por el pánico. «Ricky, para. ¿Qué estás haciendo?», susurró frenéticamente. «Es solo un cuadro». Él la sacudió. Nunca fue solo un cuadro. Se trataba de orgullo, de poder, de volver a poner a Rosaura en el lugar que le había asignado. $1,000,000, gruñó Ricardo, arrojando el número como un guante. La sala estalló en jadeos. $1,000,000 por un cuadro en una subasta benéfica era casi inaudito. Fue un movimiento imprudente, impulsado por el ego, y lo sabía, pero no podía detenerse. Se quedó mirando a Rosaura, desafiándola a continuar. Vio un destello de algo en sus ojos, no miedo, sino algo más que no podía leer. Miró a Julián, quien le dio el más leve, casi imperceptible asentimiento. Ella bajó su paleta. «El caballero ha dejado claro su punto», dijo, su voz teñida con una fría diversión que era más exasperante que cualquier ira. Se volvió hacia Julián. Parece que lo quería más que yo. Ricardo había ganado. Tenía el cuadro. Pero cuando el subastador golpeó el mazo y lo anunció como el ganador, la victoria se sintió hueca, metálica en su boca. Acababa de gastar $1,000,000 en un cuadro que ni siquiera le gustaba particularmente, solo para ganar una batalla que ella había comenzado. Bepe. El jaque mate. Más tarde, mientras la gente socializaba antes de los discursos finales, Ricardo la acorraló cerca de la terraza. La furia que había estado hirviendo a fuego lento toda la noche estaba lista para desbordarse. «¿Qué diablos fue eso?», exigió, su voz baja y amenazante. «Fue un juego infantil y patético, Rosaura. Sabías que no podías pagar ese cuadro. Lo hiciste solo para hacerme parecer un tonto». Rosaura lo miró, y por primera vez él vio un atisbo del fuego que había estado oculto durante tanto tiempo. «Te equivocas, Ricardo», dijo ella, su voz fría como el hielo. «No estaba tratando de hacerte parecer un tonto. Haces un trabajo perfectamente adecuado con eso tú solo. Solo estaba revelando tu carácter a la sala». «¿Mi carácter?», se burló. «Un hombre tan inseguro que prefiere gastar $1,000,000 a ser visto perdiendo contra su exesposa. Un hombre tan obsesionado con el control que no puede soportar verme respirar el mismo aire que él, sin intentar imponer su dominio». Dio un paso más cerca, y él se sorprendió por la intensidad de su mirada. «No me viste como una esposa, Ricardo. Me viste como una posesión, y no puedes soportar el hecho de que tu posesión ha aprendido a marcharse». Cada palabra era un dardo perfectamente dirigido, pinchando su orgullo, su ego, su autoimagen cuidadosamente construida. «Y en cuanto a poder permitírmelo», continuó, una pequeña sonrisa triunfante asomando en sus labios. «Parece que has olvidado la herencia que me dejó mi abuela, esa que nunca toqué, porque me dijiste que no la necesitábamos, que tú proveerías para nosotros. Parece que mi pequeña vida simple tenía algunos secretos de los que no estabas al tanto». Hizo una pausa, dejando que la información se asimilara. «Y por cierto, el artista, Jean-Paul Dubois, es un viejo amigo de mi época en la Sorbona. Donó el cuadro con la condición de que fuera yo quien lo presentara. La guerra de pujas fue solo un poco de performance art. Todas las ganancias van a los niños, por supuesto. Tu $1,000,000 hará mucho bien». Ricardo sintió que la sangre se drenaba de su rostro. Había sido manipulado, magistralmente, por completo. No era el vencedor.
era la víctima del engaño. Ella no había estado pujando contra él por el cuadro. Ella lo había estado usando para subir el precio de una causa que ella había defendido con un cuadro donado por su amigo. «Tú», tartamudeó, sin palabras por la rabia y la humillación. «Yo», dijo ella en voz baja. Miró más allá de él, sus ojos encontrando a Julián, que los estaba observando desde la distancia, con una mirada de profunda admiración. «Ahora, si me disculpa, la nueva miembro de la Junta de la Fundación tiene un discurso que dar». Se dio la vuelta y se fue, dejándolo allí de pie, su victoria de $1.000.000, sintiéndose como el gorro de un bufón en su cabeza. Ve, la victoria de Rosaura. Las luces del escenario parecieron poseer una conciencia propia, buscando a Rosaura y bañándola en un resplandor cálido e imposiblemente dorado. En su centro de atención, el azul medianoche de su vestido se profundizó hasta el color de un océano insondable, y la cascada de luz estelar en su garganta refractó la luz en 1000 pequeños y brillantes arcoíris que bailaban sobre su piel. No solo parecía regia, parecía ungida, serena, poderosa y completamente al mando. Ella era el punto quieto en el mundo giratorio del salón de cristal. El aplauso que la recibió no fue el cortés aplauso obligatorio para el discurso de un donante. Fue un rugido, una ola de entusiasmo genuino y eléctrico de una sala que sabía que estaba presenciando algo sísmico. Fue el sonido de un veredicto que se dictaba. Ricardo permaneció congelado en medio de la brillante multitud, un fantasma en un festín que él mismo había planeado meticulosamente. El champán en su copa se había calentado, sus burbujas muertas. Ámbar, un salpicón de rojo chillón en su visión periférica, se había desprendido de su lado hacía mucho tiempo. «Buenas noches», comenzó Rosaura. Su voz, amplificada por el micrófono, no perdió nada de su calidez íntima. Resonó por el vasto salón de baile, un tono tranquilo y claro que comandaba sin esfuerzo la atención de todos los presentes. Durante 15 años, asistí a esta gala del brazo de un hombre poderoso. Llevé vestidos hermosos, sonreí a la gente correcta y firmé cheques. Creí que ese era el alcance de mi capacidad para contribuir. Fui una pasajera en mi propia vida. Sus ojos, tranquilos y deliberados, recorrieron la sala, y por un momento fugaz y de infarto, se encontraron con los de Ricardo. No había malicia en su mirada, ni triunfo jactancioso contra el que él pudiera haberse armado. Solo había una especie de claridad triste y penetrante, la mirada de alguien que lo veía exactamente por lo que era y lo encontraba deficiente. Fue una mirada que lo desnudó. «Es fácil convertirse en un pasajero», continuó, su voz atrayéndolos. «De hecho, es lo más cómodo del mundo. Es seguro. Dejas que otra persona conduzca, sostenga el mapa, elija el destino. Olvidas el poder de tus propios pies, la fuerza de tu propia voz. Olvidas que incluso tienes elección. Pero un día, el coche se detiene. Te encuentras de pie al costado de la carretera, solo, con el polvo asentándose a tu alrededor. Y en ese silencio, tienes una opción. Puedes esperar a que venga otro coche y esperar que vaya en tu dirección, o puedes empezar a caminar. Un murmullo de profunda comprensión recorrió la audiencia. Este era un lenguaje que trascendía la riqueza y el estatus. Habló con la mujer cuyo marido tomaba todas las decisiones, el hombre cuya carrera estaba dictada por su padre, el artista que había renunciado a sus sueños por un sueldo estable. Cada persona en esa sala, en algún rincón de su corazón,
Entendía la metáfora del pasajero abandonado. Empecé a caminar, dijo Rosaura, una nueva fuerza infundiendo sus palabras. Y descubrí algo maravilloso. Descubrí que mis propios pies eran más fuertes de lo que nunca imaginé. Que mi propia voz, una vez que elegí usarla, podía decir mucho. Descubrí que el destino que elegí para mí era mucho más hermoso, más vibrante, más real que cualquier lugar al que me hubieran llevado. Y lo más importante, su mirada cambió entonces, encontrando sin esfuerzo a Julián Cruz entre la multitud. Estaba apoyado contra un pilar de mármol, con los brazos cruzados, una mirada de profundo respeto y admiración en su rostro. Le dio una pequeña sonrisa alentadora que era solo para ella. Descubrí que no estaba caminando sola. Esta noche, esta fundación, que es tan querida para mi corazón, ha recaudado una cantidad récord de dinero, anunció, su voz hinchándose con un orgullo que era contagioso. Y se debe en gran parte a la generosidad extraordinaria, aunque algo enérgica, del señor Ricardo Esteves. Una ola de risas, ligeras, genuinas y catárticas, llenó la sala. No era del todo burlona, era demasiado apreciativa para eso. Era la risa de personas que habían presenciado a un maestro narrador entregar el remate perfecto y satisfactorio. Ricardo sintió que su rostro ardía, con un calor que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. Ella le estaba dando las gracias, pero fue la condena más devastadora y elegante que jamás había recibido. Con unas pocas palabras perfectamente elegidas, ella había enmarcado su locura, impulsada por el ego, no como un momento de debilidad, sino como un acto calculado de filantropía que ella había orquestado. Estaba usando los escombros de su orgullo como cimiento para su triunfo. Su contribución de $1 millón para Fénix Ascendente, una pieza con un nombre bastante apropiado, creo, añadió con el más leve indicio de una sonrisa. Nos permitirá comenzar a construir un proyecto con el que hemos estado soñando durante años. Financiará completamente la construcción de una nueva ala de última generación para el hospital infantil. El aplauso fue atronador ahora, un testimonio de la escala de la donación. Ricardo sintió una ola de náuseas, tan intensa que tuvo que agarrar el respaldo de una silla cercana para mantenerse firme. Su nombre, su dinero, su acto de dominio público, todo había sido secuestrado. Y así, concluyó Rosaura, su voz resonando con finalidad. Me siento emocionada y profundamente honrada de anunciar que la nueva ala se llamará el ala Esteves. Jacques Might. Fue un movimiento tan brillante, tan completo en su crueldad estratégica, que una parte de él solo podía pararse en atónita admiración. Sintió las miradas de cientos de personas sobre él, esperando que pareciera complacido, orgulloso. Estaba atrapado. Su nombre, ahora estaría unido para siempre a un edificio que se erigiría como un monumento permanente de ladrillo y argamasa a su humillación pública a manos de ella. Ella no solo lo había derrotado, había borrado su narrativa, cooptando su propio nombre, el símbolo de su poder, y convirtiéndolo en un símbolo de su victoria y su locura. Cuando terminó, la sala se levantó al unísono en una atronadora ovación de pie y sostenida. No era para la señora Ricardo Esteves, la esposa tranquila y decorativa. Era para Rosaura Esteves, el Fénix, que no solo había resurgido de las cenizas, sino que había usado el fuego que estaba destinado a consumirla para forjarse de nuevo. Mientras bajaba del escenario, fue inmediatamente envuelta por una multitud de personas que le deseaban lo mejor. Julián la estaba esperando en el borde de la multitud que la adoraba.
No necesitaba abrirse paso a empujones. Simplemente esperó, una presencia tranquila y constante. Cuando finalmente se liberó, no dijo nada. Simplemente le ofreció su brazo, un gesto silencioso de compañerismo que era más potente que cualquier palabra de elogio. Ella lo tomó sin dudar, y juntos caminaron hacia las grandes puertas de la terraza, lejos del ruido y las luces, hacia la fresca y tranquila promesa del aire nocturno. Ricardo finalmente movió sus extremidades, sintiéndose pesado, desconectado. Salió del salón de baile casi en trance. No se molestó en buscar a Ámbar. Sabía lo que encontraría. Fría conveniencia. Salió a la zona de aparcacoches. El aire fresco de la noche fue un shock, cortando la niebla sobrecalentada del salón de baile y su propio infierno privado. Y entonces los vio. Rosaura y Julián estaban de pie junto a un elegante coche negro. Julián le estaba sosteniendo la puerta, su postura de gracia fácil y segura. Antes de que ella entrara, se giró, como si sintiera su presencia al otro lado de la extensión de hormigón pulido y coches de lujo. Sus ojos se encontraron con los de él. En ese momento, él buscó en su rostro cualquier signo de la vieja batalla. Ira, odio, resentimiento, incluso un destello de satisfacción petulante. No encontró nada de eso. Vio algo mucho más devastador. Una serena y asentada indiferencia. Era la mirada de una persona para quien él ya no era un personaje principal, ni siquiera un villano. Había sido degradado a una nota al pie en una historia que ya no se trataba de él. La historia de Ricardo y Rosaura había terminado. Esta era la primera página de la historia de Rosaura. Ella le dio un último y pequeño asentimiento. No fue un gesto de perdón, ni de tregua. Fue un gesto de despido. Final, absoluto y completo. Luego se deslizó en el coche, una reina, dejando un campo de batalla conquistado. Su victoria no solo fue absoluta, sino sin esfuerzo. Mientras el coche se alejaba, sus luces traseras rojas desapareciendo en el laberinto brillante e indiferente de la ciudad, Ricardo Esteves finalmente lo entendió todo. No solo había perdido una esposa, no solo había perdido $1 millón, había perdido la mejor parte de sí mismo, la parte que nunca se había molestado en conocer. Había cambiado un diamante raro e impecable por un trozo de vidrio brillante, y ni siquiera se había dado cuenta de su propia pobreza hasta que vio el diamante brillando a la luz de otra persona. Se quedó solo en la oscuridad, con el eco hueco de los aplausos por un triunfo que no era suyo, y el sabor amargo y metálico de un error de $1 millón. El rey estaba solo en su jaula dorada, y por primera vez, con una claridad que lo destrozó, se dio cuenta de que la puerta había estado abierta todo el tiempo. Simplemente había estado demasiado ciego, demasiado arrogante, demasiado enamorado del reflejo en los barrotes, para siquiera pensar en salir. Y así es como una mujer que fue descartada como simple y aburrida, le mostró a toda una ciudad que las transformaciones más deslumbrantes no provienen de un vestido nuevo o un hombre nuevo, sino del tranquilo e inquebrantable descubrimiento de tu propia valía. La historia de Rosaura Esteves no es solo sobre venganza, es sobre la reclamación. Se trata de recuperar la pluma y escribir tu propia historia con tus propias palabras, en tus propios términos. No solo ganó la noche, recuperó su vida, y al hacerlo, creó una leyenda. Promesas, fuera de la terraza. Rosaura tomó del brazo a Julián Cruz, sintiendo su firmeza.
Salieron por las grandes puertas que daban al balcón, dejando atrás el estruendo de felicitaciones y conmoción. El aire nocturno era fresco, con aroma a jazmín y un toque de ozono de la lluvia que se avecinaba. Cuando las pesadas puertas de cristal se cerraron, el silencio los invadió, casi un rugido comparado con los aplausos entusiastas del interior. «Una actuación espectacular», dijo Julián en voz baja y sin sarcasmo, solo pura admiración. «Qué clásico convertir la derrota en una victoria para los niños». Rosaura sonrió, esta vez completamente relajada. «Lo admito, fue un poco una actuación. Pero he aprendido que si vas a hacer algo memorable, tienes que hacerlo frente al mayor público posible. Y encontraste a tu público». Julián se giró para mirarla, con la mirada perdida en la oscuridad. «Rosaura, dijiste que eras una experta en nuevos capítulos. Te vi escribir tu primer capítulo esta noche. Tengo que preguntarte, ¿qué sigue en la historia de Rosaura Esteves?» Le apretó el brazo suavemente. «El siguiente capítulo no se escribirá en las redes sociales, Julián. Me uno a la junta directiva de la fundación y planeo convertir el ala Esteves en un símbolo de que las mujeres no tienen que gritar para ser escuchadas. Voy a usar mi experiencia para ayudar a que esta organización crezca. Quiero trabajar de verdad. Una mujer con una mente como la tuya no puede ocultarlo para siempre. Lo sé. No me cabe duda de que harás grandes cosas». Él asintió, con una cálida sonrisa. «Y si ese nuevo capítulo necesita apoyo técnico o una colaboradora discreta, sabes dónde encontrarme». La oferta no era un coqueteo superficial. Era una invitación a una colaboración basada en el respeto. Una oferta para ser vista como lo que era. Algo que Ricardo nunca hizo. Rosaura sintió una emoción inconfundible. Por primera vez, sintió que había encontrado una compañera, no un conductor. «Lo recordaré, Julián», dijo. «Y ahora, si queremos salir de aquí antes de que Ricardo encuentre un tridente y empiece a proclamarse Dios del mar». «Muy listo». Julián la condujo de vuelta al estacionamiento. Cuando su elegante auto negro se detuvo, Rosaura miró hacia las altas ventanas. Sabía que Ricardo estaba en algún lugar dentro, encadenado a su propio nombre, fundido en el sólido concreto que había construido. Sintió una profunda y fría satisfacción, pero no alegría. Había ganado, pero esa victoria le había costado 15 años de vida. Al deslizarse en el asiento trasero, con su vestido azul medianoche colgando como una estela, Rosaura no se giró para una última mirada. Lo había dejado todo atrás. El desplome del rey adentro, en el pasillo desierto cerca del baño, Ricardo Esteves apretaba el brazo de Ámbar Colina, con el rostro desencajado. «¡Me humilló!», gruñó. «$1 millón. Me hizo pagar $1 millón a la caridad, al mismo club al que iba a unirse». Las lágrimas de Ámbar se habían secado, reemplazadas por una mirada fría y amenazante. Apartó el brazo de un tirón. «No fue ella quien te humilló, Ricardo», siseó Ámbar, usando su nombre completo, algo que rara vez hacía. «Fuiste tú quien te humillaste a ti mismo. Fuiste tú quien convirtió una subasta en una farsa personal. Fuiste tú quien se quedó allí con cara de perro desollado, mientras ella parecía la que todos en esa habitación deseaban». Ámbar dio un paso al frente, su mirada tan fría como los diamantes alrededor de su cuello. «Dijiste que era un caballo de tiro, pero eres tú quien corre desenfrenadamente en el ruedo esta noche, mientras que ella es la que apuesta para ganar. Y esto es lo que me preocupa. Ricardo, un hombre que deja a una mujer como Rosaura sola con su ingenio, con su dinero, eso es un error de cálculo de poder. Eso es un error de cálculo de riqueza.
Tomó el collar de diamantes que Ricardo le había quitado a Rosaura, desabrochándolo con decisión. Esta es una reliquia de Esteves, ¿no? Bueno, las reliquias son tan valiosas como sus herederos. Vine aquí con un campeón, no me iré con un perdedor. Ambar arrojó el collar al suelo de mármol blanco. El ruido de los diamantes contra el mármol resonó en el pasillo. Entonces giró sobre sus talones. Su vestido rojo intenso era una llama llameante contra la oscuridad de su derrota. Ricardo se quedó mirando el collar tirado en el suelo. Se agachó. El diamante estaba frío en su mano. Lo había usado para proclamar una pequeña victoria hacía 6 meses, y ahora era un símbolo de su pobreza. Había dicho que Rosie Rosaura era simple, pero fue su complejidad subyacente y su férrea paciencia lo que creó su tragedia. Ella no reaccionó a su crueldad, lo había planeado. Lo convirtió en una herramienta para su victoria. Aferrándose al collar, Ricardo miró al vacío. Ya no era el rey del universo. Era solo un hombre solo, en un pasillo vacío, con un collar de diamantes y un edificio de $1 millón a su nombre. Un testimonio para siempre de la noche en que lo perdió todo y aún creía estar ganando. Nunca la había deseado. Solo quería que ella no quisiera a nadie más. Y ese fue el verdadero fracaso. ¿Qué opinas de este final? ¿Es Ámbar dejando a Ricardo la venganza definitiva? ¿O es solo la confirmación de que Ricardo se equivocó en su valoración de todos, incluido él mismo, todo este tiempo?